Hola, yo soy Tati Valencia, en Activa tu Esencia, un programa para todos, donde compartiremos frases motivacionales, afirmaciones positivas, consejos, muchas experiencias y recomendaciones para crear una vida maravillosa. Quédate y descubre tu verdadero ser. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Activa tu Esencia con Tati Valencia. Gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que lo estés escuchando en un momento en el que estés abierto, abierta, reflexiva, atento a las cosas que puedas mejorar. Porque este tema que nos toca hoy está súper padre, pero también, siendo sincera, sí es algo complicado. O sea, aunque lo hablamos más, aunque es como un poco más conocido ya, pero de todas formas es complicado. No siempre se puede trabajar al 100 y no siempre es tan sencillo aplicarlo, así de fácil. Hoy vamos a hablar justamente de la gestión de las emociones. Y primeramente voy a empezar con la definición de qué es la gestión emocional. O sea, ¿qué nos referimos cuando hablamos de gestión de emociones? Primero, se puede definir como el conjunto de procesos psicológicos que hacen que las personas podamos identificar cada una de nuestras emociones. No se trata de saber controlar completamente las emociones, sino de reconocerlas. Fíjense nada más, o sea, muchos de repente dicen, es que gestiona tus emociones a la hora de que quieren que controlen sus emociones. Y pues no, gestionar es solamente el saber ponerle nombre al cómo te sientes, al que estás sintiendo, qué emociones estás experimentando, no controlarlo, ¿ok? Esa es la primera, así como para podernos dar cuenta y aprovechar al máximo pues el aprendizaje que tendremos el día de hoy, ¿no? Entonces, el primero, recuerda, es reconocer las emociones, saber ajustarlas a nuestra estabilidad mental. Ahora, ¿qué se refiere el saber ajustarlas a nuestra estabilidad mental? Se refiere a tan sencillo como ¿cómo tengo yo que ser de alegre, de contenta, de divertida o de triste, de así, para que yo siga teniendo una buena estabilidad mental? O sea, tengo que poner vamos a decirlo así, como una medida, un límite. Voy a decir, hasta aquí puedo estar triste para seguir manteniéndome estable. Hasta aquí puedo estar alegre para seguir manteniéndome estable, por decirlo así. Es por poner un ejemplo. No quiere decir que sea como tal el lograr mantenerte en el límite, ¿ok? Ahí es el punto de esa parte. Eso ya lo vamos a hablar y lo hemos empezado a platicar un poquito en temas como autocontrol, ¿ok? Entonces, bueno, seguimos. El componente emocional de la mente humana es de los más importantes porque es lo que nos hace pensar y ser conscientes de cómo nos sentimos y por qué nos sentimos así. El por qué nos sentimos así es todo lo que empezamos nosotros a hacernos ideas a raíz de una cosita, a veces 20, 30, 40 ideas más, y es lo que genera el sentimiento y la emoción. Así que podemos adaptarnos a las cosas, claro que sí, emocionalmente sí se puede. Sin embargo, tienes que saber cuáles son tus límites. Y tengo que decirlo porque, por ejemplo, hay veces que en familia vamos a vivir y a lo mejor tú te vas a desesperar y dices, bueno, es que mi familia, en el rol que tengo yo, en mi familia, es importante que yo no me desespere más de este punto porque si no, se cae todo. Y parece broma, pero a veces tenemos familias tan bien acopladas que de verdad dependen unos de otros y que no está mal cuando tienes una buena estabilidad, cuando tienes una buena relación y todo. Yo siempre he dicho que sí se vale ser independiente y estoy de acuerdo en que seamos todos independientes, pero también se vale hacer equipo y que a veces las cosas se salgan de control porque faltó algún miembro de tu equipo. Ahí es donde a veces tambaleamos. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo?
Si tú dices y pasas tu límite de estar triste, de estar desesperada, pues a lo mejor todo lo demás, toda la cadenita de todas las actividades que tú desarrollas en tu hogar, en tu casa, con tu familia, pues ya no se están realizando. Y entonces empiezan a afectar a otras cosas que después puede volver a afectarte a ti. Y obviamente, si pasaste este límite de la tristeza, del estrés, de la desesperación, a lo mejor ya ahora pasaste o pasaste después de que regresó a ti ese mismo problema o esa misma situación que accionó otras circunstancias en tu vida. Entonces, por eso es importante gestionar nuestras emociones, refiriéndonos a, ponerle nombre como primer punto y segundo, poner límites, establecer qué tanto puedo yo moverme dentro de esa emoción, dentro de esa alegría, dentro de esa tristeza, dentro de todo el coraje, la desesperación, el estrés, todo. ¿Cómo me puedo yo mover dentro de esas emociones? Entonces, y justo siempre priorizando nuestra estabilidad emocional. Y quiero hacer aquí el énfasis, y por eso saqué el ejemplo también de la familia, porque somos seres sociales y a veces se nos olvida que un límite de nosotros va a afectar el límite del otro. Siempre. Perdonen y reitero y vuelvo a repetir, como siempre puedo repetir las cosas buenas, digo yo, y que son a veces que más caemos, pues somos más débiles ahí. Que a veces porque es nuestra familia no nos gusta poner límites con ellos. Es como decir, no, tú me puedes poner triste 20,000 veces. No pasa nada, aquí estoy, por eso soy tu madre, por eso soy tu hermana, por eso soy tu pareja. Y sí, se vale, pero a veces también es sano decir, oye, ¿sabes qué? Yo puedo tolerar para cuidar mi estabilidad solamente que me hagas enojar 10 veces al mes. No 20, 10 veces al mes. ¿Qué voy a hacer o qué puedo ayudarme yo para resolver la situación? Es ahí donde tienes que llegar. O sea, no sirve de nada ponerle nombre a las emociones, saber cuál es tu límite de cada emoción, si no lo llevas a la acción y lo haces funcionar en tu ambiente social. Y digo en tu ambiente social porque pues casi todos los problemas que tenemos y cuando sobrepasamos y cuando no nos respetamos o no cuidamos nuestra propia gestión de emociones, suele ser por los demás. Es porque mi hijo no quiere, es porque mi esposo, es porque mi mamá, es porque mis papás, es porque mis amigas, es porque, siempre hay un pretexto de alguien externo. Entonces, he ahí la importancia de ser conscientes que la gestión de emociones primeramente es personal, chicas, chicos. Solamente nosotros lo hacemos, solamente nosotros lo podemos hacer para nosotros. Nadie puede venir y decirme, ¿sabes qué, Tati? Estaba viendo que en tu gestión de emociones deberías de tolerar un poquito más estar triste o deberías tolerar un poquito más estar así. No, tú misma tienes que tener el tiempo, la paciencia de hacer tu espacio de reflexión, de análisis personal y de empezar a crear estas medidas. Y no las vas a crear de la nada. Por lo general, necesitas experimentar la emoción para de verdad poner un límite. O sea, vas a poder decir hasta aquí de tristeza cuando estés viviendo la tristeza, cuando estés experimentando la tristeza o cuando recién hayas salido de ahí. ¿Ok? Entonces, realmente necesitamos primero, así como llevándolo a la práctica de una manera puntualizada, sería el primer paso, ponerle nombre a las emociones. Todos los días trata de ponerle nombre a tus emociones. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho detenerme ya en la noche que descanso, que estoy sola de repente en mi casa mientras espero a mi marido y me gusta mucho pensar cómo me siento, cómo me fue en el día. Y ahí yo solita me digo, me siento así, me siento triste, me siento satisfecha, me siento contenta. Y a veces, ¿saben qué? No necesariamente te tienes que sentir triste con todo y no necesariamente te tienes que sentir contenta con todo. Por ejemplo, yo en el mismo momento me he dado cuenta de esto, que
hay días que digo, ay, estoy súper contenta porque me fue muy bien en cuanto a la convivencia con mi equipo de trabajo, con mi jefe, con mis compañeros, pero de repente estoy triste porque hay algún punto en el trabajo, algún tema que no ha evolucionado, que no ha avanzado, que no ha salido, que no se ha resuelto, ¿no? Y eso me trae preocupada. Entonces, es como estoy preocupada por esto, pero estoy muy contenta por esto. Entonces, no siempre podemos generalizar nuestra sensación, nuestro sentimiento, nuestras emociones con una sola palabra, con una sola emoción. Podemos decir y estar experimentando en un mismo instante muchas emociones en diferentes aspectos. Yo puedo estar a lo mejor ahorita muy bien con mi marido y decir, no, es que me siento muy amada, estoy muy contenta y todo. Pero un día que tuve un conflicto con él, no va a hacer o no debería de hacer que yo vaya y ponga ese coraje o ese estrés o esa emoción de inquietud con todos los demás aspectos. Yo puedo tener un muy buen día en el trabajo, sentirme muy contenta en el trabajo y a lo mejor voy a volver a sentirme enojada, triste y demás cuando llegue a ver y esté otra vez con mi marido, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que prestar atención, porque generalizamos casi siempre, estoy triste. Entonces y últimamente me quedé pensando, porque por ahí una de mis amigas que se llama Ana, que es psicóloga, y que el otro día nos fuimos a correr juntas y que siempre le decimos que es nuestra corridita de terapia, porque vaya que las dos platicábamos, nos desahogamos y todo, ¿no? Entonces, pues me hizo una muy buena terapia y la verdad es que después de ese día me quedé pensando en por qué cuando alguien nos pregunta cómo estamos, contestamos bien. Y al menos desde mi persona, o sea, yo me quedé pensándolo para mí, porque ella me dijo, es que Tati, te he preguntado 2 o 3 veces qué tienes y sé que tienes algo, pero no me has compartido y solamente me dices bien. Y me quedé pensando por qué yo en ese momento decía que bien. Y miren, hoy, y Ana, si estás escuchando esto, que espero que sí lo escuches, esta es la respuesta. No sé cómo resumir todo lo que siento en una sola palabra. Entonces me imagino que ya te diste cuenta ese día que mi forma de responder entonces fue tengo esto, me preocupa esto, siento esto y me pasa esto, tengo esto y voy a hacer esto y así. O sea, realmente son emociones diferentes, situaciones diferentes, sentimientos diferentes para cada área de las que tengo. Entonces no se me hace sencillo y ahora me suena hasta absurdo a veces cuando preguntamos cómo nos sentimos, ¿no? ¿Cómo estamos? Después de quedarme, de verdad me quedé reflexionándolo, me quedé pensándolo y dije, wow, o sea, hay veces que creemos que la vida sea así de simple, pero no lo es y vamos aceptando y aprendiendo pues a gestionar nuestras emociones, porque sí, eso va a ser la pauta y va a ser la clave para a lo mejor decir, oye, me siento un poco triste por este aspecto, pero me siento contenta por este. Y entonces hay que aceptar también cuando preguntemos que realmente hay que hacerlo con interés de preguntar y con la apertura y sabiduría de escuchar, porque al mejorar nuestra gestión de emociones, al estar acostumbrándonos y trabajando en realmente decir lo que experimentamos, lo que sentimos, lo que pensamos, las emociones que tenemos, pues obviamente no vamos a decir una sola palabra que diga bien o más o menos, ¿no? Sería lo ideal, dejar de lado decir bien y simplemente empezar a decir, estoy alegre con esto, estoy contenta con esto, hasta siento que es como más motivante, ¿no? Como una charla más bonita, más profunda, más de conecte. Pero bueno, esa es mi opinión. Ahora, siguiendo con el tema, y quería decirlo porque de verdad me quedé pensándolo todos estos días y todo, y estuve trabajando en eso, y justo por eso nace y surge este episodio de hoy, porque dije, bueno, tenemos que aprender a ponerle nombre, y ese día a lo mejor me faltó traer el nombre ya listo de qué era lo que estaba sintiendo. Pero bueno, nos vamos entonces. Ahora te voy a presentar, te voy a dar un dato curioso, Primero un dato curioso porque aquí lo tengo anotado y me súper encantó. El 90% de las situaciones diarias que afrontamos lo hacemos desde la forma en que nos sentimos. O sea, desde qué emoción tengo es cómo voy a actuar en mi día. El 90% de las cosas, imagínense. O sea, esa es la importancia del por qué
debemos de gestionar nuestras emociones. El saber qué emoción tengo me va a ayudar a tomar mejores decisiones, a adaptarnos, a saber más cómo fluir con la vida, a aceptar las situaciones externas, todo lo que yo no puedo modificar y que a lo mejor me afecta de manera directa o indirecta, ¿ok? Y bueno, ya para darte como conclusión y darte la guía de cómo tú te vas a poner a trabajar, que ya dijimos primeramente, y te recuerdo, los 3 pasos. Primero, ponerle nombre. Segundo paso, establecer un límite. Y tercer paso, darte el tiempo de reflexión para irte conociendo cada que vayas experimentando una emoción. Y esto es irlo agregando, irlo agregando, irlo agregando. No es como que tengas que tener todas al mismo tiempo ni nada. O sea, y aparte como extra, recuerda que no siempre experimentamos una sola emoción. O sea, siempre vamos a tener varias. Y eso es súper importante. Sobre todo, entre más círculos sociales tengas, más actividades diarias tengas, o más espacios diferentes en los cuales te desarrolles, pues puede ser todavía más, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me voy para compartirte las 6 emociones básicas para que empieces por ahí a gestionarlas, ¿ok? La primerita, la alegría. Hace que repitamos conductas que nos han hecho sentir algo positivo, que nos hacen sentir algo placentero, pues como ¿cómo te puedo decir? Como que nos hacen sentir de verdad felices, pero no como tal felices. Es como me siento como un poco eufórico, como eso, ¿sí? Y es algo pues que te hace sentir bien, como tal, que te hace sentir bien. El miedo, este punto pues creo que no te lo tengo que explicar mucho, porque de verdad malamente vivimos en una cultura que ha fomentado el miedo en todos los aspectos, ¿no? Desde que enseñas al niño, lo enseñas con miedo, lo enseñas a que tenga miedo. Estás en el trabajo y primero te amenazan antes de decirte algo, ¿no? O sea, trabajan bajo generar el miedo. Entonces, sucede que solemos protegernos ante ciertos peligros que pueden ser físicos o psicológicos también. La ira es cuando destruimos obstáculos para conseguir nuestros objetivos. O sea, en la ira es justamente como todo eso, emociones, y que puede generarse gracias al conjunto de otras emociones que no hayas procesado, que no hayas gestionado, que no hayas autocontrolado, que no hayas analizado, etcétera, ¿ok? Y por lo general suele y se expresa de manera destructiva. O sea, quiero golpear algo, quiero patear algo, quiero romper algo. O sea, esa es como una de las características principales de la ira, pues. Bien. El siguiente, el cuarto, la sorpresa. La sorpresa es como esa emoción literal de no esperar algo. Y aparte, lleva como si lo vemos en positivo, e insisto, como siempre yo, me gusta ver las cosas en positivo. Si lo vemos en positivo, estaríamos hablando que podría ser una sorpresa que puedes experimentar junto con alegría, con amor, con todo esto, ¿sí? Entonces, pero la sorpresa como tal, la definición, podríamos ver que es tal cual el no esperar algo. O sea, tú no esperas eso. Y entonces tienes una acción de sorpresa, o sea, no esperaba esto, no estaba preparado para esto, y muchas veces se nos acaban las ideas de qué podemos accionar o no sabemos cómo actuar ante la sorpresa. Bien, el siguiente es la tristeza. En muchas veces integramos a nuestra vida, a nuestra mente en ese momento, algo que nos hace daño. Y es, ¿cómo lo puedo explicar? Es como literalmente empezar y elegir sentirte triste, pero es el recordar, revivir esas situaciones o momentos que no te hacen sentir bien. O sea, una pérdida,
un tema de inseguridad, o puede ser incluso un miedo ya muy avanzado, o sea, ya muy avanzado, o incluso en el proceso del desarrollo de la ira, podríamos hablar que después de sentir la ira y demás, podrías experimentar la tristeza, e incluso previo también. Entonces es como, me pongo triste, no puedo hacer nada al respecto, me enojo y entonces tengo ira, y después no pude hacer nada, ya golpeé todo y ahora me doy cuenta que vuelvo y sigo triste, ¿ok? Entonces es como esa situación que sabemos que nos hace daño, que ya pasó, que a veces no podemos controlar y que nos hace sentirnos mal. ¿Bien? Insisto, estas son, chicas, recuérdenlo, estas son como mis opiniones de cómo yo voy experimentando y a lo que yo he leído y he estudiado. Si alguien tiene otra opinión de estas emociones y demás, bienvenida sea, y más adelante hablaremos de cada una de ellas para irlo trabajando y ayudándoles en la gestión de sus emociones, ¿ok? También tenemos la aversión, que es el rechazo hacia aquello que es perjudicial para uno mismo. O sea, cuando realmente rechazamos, tal cual suena. O sea, no lo queremos, no lo hacemos partícipes, no nos abrimos a. Y súper importante te voy a compartir ya como conclusión algunos puntos muy importantes, que son el hecho de hacernos conscientes cuando tenemos que analizar y pensar las cosas. Muchas veces el autocontrol, la gestión de nuestras emociones y todo esto se puede hacer más sencillo si cuando estamos bien nos damos un tiempo de analizarlo. A lo mejor no es la mejor manera, no va a ser la mejor práctica, pero sí te va a ser funcional. Y te voy a decir cómo. A mí me gusta mucho pensar que cuando hay algo que ya se me atora en esta vida, en este momento, pienso, seguro hay algo en el pasado que yo no he resuelto. Y entonces me pongo a pensar, me pongo a analizar. Y justamente les quiero compartir, hace unos días puse una canción así de esas que te salen aleatorias y todo, y me salió una reflexión súper padre que me quebró, así, me quebró. O sea, yo venía manejando y de la nada empecé a llorar, y hablaba justamente de cómo a veces hay tantas cosas que nos puede enseñar nuestro niño interior que no nos damos el tiempo de escucharlo, ¿no? Y ya lo vimos en episodios pasados, pero de verdad me quedé con esa idea, ¿no? Entonces iba escuchando y me cayó el 20 de algo súper importante, y que a lo mejor a ti te pasa y que te invito a que lo pienses, ¿eh? Esto literalmente es por compartírtelo, porque justo va por la gestión de las emociones. Y yo decía, no inventes, hay muchas cosas que no recuerdo de mi niñez. Y en esa reflexión justamente analizaban el bloqueo que se genera por temas de seguridad, que tu mente borra, por decirlo así, esos recuerdos. Entonces yo dije, qué triste, no manches, no tengo tantos recuerdos, no puedo recordar muchas cosas. Pero hubo unas otras que, gracias a la reflexión, que te va generando ideas, te va guiando, pude recordar, y entonces las lloré. O sea, las lloré, las sentí, las experimenté, lo dejé fluir, pues. Y no sabes, me sentí aliviada, me sentí contenta, pero sí entendí por qué me cuestan muchas otras cosas. Entonces, a veces el miedo, la tristeza, la alegría incluso puede estar limitada por esas cosas que traemos atrás que no hemos analizado hoy. Entonces, cada vez que tengas una reflexión, que tengas un momento en el que te sientes en crisis, en ansiedad, en ese momento en que ya no sabes cómo controlarte a ti mismo, busca no solamente en tu presente, cómo estás viviendo ahorita. Si no encuentras ahí la respuesta, vete al pasado, vete a en qué otro momento has sentido esa emoción, en qué otro momento has experimentado esas cosas en tu vida, y por qué crees que sigas reviviendo o recreando estas emociones en esas mismas situaciones.
A mí, de verdad, me ayudó muchísimo, me encantó este momento porque de verdad no me había dado cuenta y me ayudó, lo amé. Pero bueno, con esto llegamos a nuestro fin de nuestro episodio del día de hoy. Recuerda analizar, darte tiempo de reflexionar, ponerle nombre, ponte a investigar todas las emociones y pon tus límites en cada emoción, siempre cuidando y procurando tu estabilidad para que estés lo mejor que puedas estar, ¿ok? Y bueno, pues gracias por escucharme, por quedarte hasta el final. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy en Facebook y en YouTube como Tati Valencia. En Instagram y en TikTok estoy como TatiVal2. Recuerda que estrenamos episodios, si la vida, Dios y el universo nos lo permiten, todos los martes y jueves, con mucho amor y cariño desde mí para ustedes, ¿ok? Así que nada, besos, abrazos y apapachos hasta el lugar del universo en el que tú te encuentres. Adiós.